al ejemplo de, no sé, la insulina, la somatropina, clásicos ejemplos de bioterapéuticos que producen un microorganismo, una cosita pequeñita que está en suspensión, pero tiene una relación área-volumen muy, muy favorable. Entonces, en un fermentador de, no sé, 50, 100 litros, uno puede producir una cantidad enorme de dosis de somatropina como para, no sé, proveer a las necesidades de países enteros. ¿Okay? Entonces, eso es a partir de que tenemos una relación muy buena con el tema del área y el volumen. Lo cual implica, obviamente, una mejor y más rápida absorción de nutrientes, velocidades metabólicas, etc. El otro tema es la diversidad metabólica. Eso puede ser una ventaja muy grande. Claramente los eucariotas son mucho, además de ser más complejos para estar modificándolos, son mucho más, no son tan variables. En procariotas uno puede encontrar organismos aeróbicos, anaeróbicos, que tienen distintos receptores al final de la cadena de transporte de electrones, que en vez de utilizar oxígeno utilizan azufre para ese fin, o no sé, algún otro tipo de elemento, que pueden sobrevivir en condiciones muy, muy distintas a las que normalmente necesita una eucariota, cuanto a condiciones de pH, temperatura, etc. Entonces, hay una diversidad metabólica muy grande, y eso es una ventaja que en el pasado ha sido bastante explotada. Uno de los mejores ejemplos que hay al respecto es el tema de la técnica base que se utiliza para modificar un organismo genéticamente. Es decir, la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, se hace con una polimerasa que es termorresistente. ¿Okay? Uno hace la mezcla de los DNTPs, le pones los primers, el DNA molde, le pones la polimerasa, le pones algún cofactor, lo cerrás todo en un tubito de medio mililitro, lo pones en un ciclador térmico, le haces rampas térmicas para que se produzcan esos ciclos de apertura del DNA, digamos, extensión a partir de los primers, y se repita eso unas 20, 30 veces, y tenés una cantidad impresionante de copias. Y en el medio tenés una enzima que se banca la desnaturalización del DNA a, no me acuerdo, 85, 90 grados centígrados, y esa enzima, que es la polimerasa, se la banca sin desnaturalizarse. Piénsenlo, una enzima que aguanta 80, 90 grados centígrados es una enzima rara. En general, todas las proteínas a esa temperatura empiezan a coagular, a desnaturalizarse irreversiblemente. ¿Ok? ¿De dónde salió esa polimerasa? ¿Y cuál es la ventaja? Porque piénsenlo, antes, las PCRs, antes de que las polimerasa fuera termorresistente, a la PCR la tenía que hacer un baño térmico, y a cada ciclo de apertura de la doble cadena le tenías que agregar vos un poquito de polimerasa. Eso me lo contaron, yo ya soy lo suficiente, no soy viejo, pero no lo suficientemente viejo para haber visto eso. Pero en su momento, como la polimerasa se desnaturaliza, bueno, había que agregarla. Hasta que resulta que aíslan un organismo que es Carrecthermus aquaticus, no me acuerdo, que es capaz de vivir y sobrevivir en condiciones, digamos, muy extremas, en este caso de temperaturas muy altas. ¿Qué es lo que tiene de bueno eso? Bueno, tenés un organismo que vos decís, pucha, este organismo de alguna manera se las ingenia para sobrevivir en estas condiciones. ¿Qué tiene de peculiar que puede vivir en temperaturas que otros, o podrían ser pH también, qué sé yo, pero en este caso eran temperaturas que otros organismos no tienen? Bueno, y ahí lo que terminas encontrando es información. Información que encontrás en estos organismos y que viene en forma de cuál es la secuencia o cuál es la estructura y la secuencia que tiene que tener, por ejemplo, esta polimerasa para bancarse sin mayores problemas una temperatura tan alta. ¿Okay? Entonces, ahí ven una enorme ventaja con respecto, porque claramente hay algunas diferencias claves que han evolucionado en estos organismos para poder sobrevivir en esas condiciones, y ahí lo que vos encontrás es información. Y eso después, bueno, lo terminás usando. Alguien se le prendió la lamparita y dijo, a ver, vamos a secuenciar acá, vamos a levantar el gen, este es el gen de la polimerasa, ¿qué tiene de raro? La verdad que yo no me acuerdo qué tiene de distinto, que tiene algo distinto contra las otras polimerasas, lo que le confiere una resistencia que el resto no tiene.
¿Y para qué nos sirve? Y bueno, en vez de estar adicionándole polimerasa cada rato, le ponemos una polimerasa termoresistente, lo cerramos, lo ponemos en un termociclador y chau chacaraucha, hacemos 50 PCR en un aparatejo que no tiene mayores complicaciones, y mirá qué fácil y qué sencillo que te haga un montón de clonados en cualquier laboratorio del mundo. Gran descubrimiento, ¿ok? ¿A partir de qué? A partir de ver cómo hacen ciertos organismos para sobrevivir en condiciones distintas de las que son las normales de, por decirlo de alguna manera, presión y temperatura, ¿ok? Esa información suele ser muy valiosa y está disponible en los microorganismos. Estoy desvariando y tengo que hacerlo corto esto. Bueno, adaptabilidad a distintas, bueno, lo que acabamos de decir un poco, a amplias condiciones, a muchas más de las que podría tener en su caso una eucariota, condiciones de crecimiento, distintos ambientes, etcétera, etcétera. Ventajas de expresión de proteínas recombinantes. Los microorganismos o los microorganismos permiten obtener, bueno, también esto lo hace si lo expresamos en una célula eucariótica, ¿ok? Pero los microorganismos sin mayores problemas te permiten que vos le metas un vector, digamos, un plásmido, y después le empieces a producir, o lo obligues, porque de hecho lo estás obligando ciertamente, a producir una proteína completamente ajena, que no tiene ni idea el microorganismo que estoy produciendo, insulina, ¿qué es esto? Somatropina, hormona de crecimiento, ¿qué es esto? Un fragmento FAB de una inmunoglobulina, Dios mío, dirá el microorganismo, ¿qué es esto? Y lo puede producir sin ningún tipo de problemas en grandísimas cantidades, ¿ok? Entonces, insulina, vacunas, etcétera, son muy eficientes productores. Y además, como habíamos dicho antes, están preparados para eso. Tienen noqueados genes claves que podrían o disminuir o alterar la calidad del producto, como por ejemplo las proteasas, o los vectores que se utilizan para su producción, como por ejemplo las DNAs. Están noqueados esos genes, con lo cual muchas cepas de Escherichia coli están perfectamente adaptadas a no solo a los medios de cultivo en los cuales se utilizan para las producciones comerciales, sino a poder producir sin interrumpir o sin alterar el producto, ¿ok? La otra es, se obtienen grandes, bueno, ya lo dijimos un poco, grandísimas cantidades de producto con una relativa simplicidad para purificar, eso es cierto. Y suele ser más barato por el tema de que los medios de cultivo están bastante más estandarizados, en comparación con, bueno, obviamente, si lo comparamos con el purificado a partir de una fuente natural, ni hablar. Y además es más barato y es mucho más puro y es mejor, ¿ok? Se obtienen productos libres de patógenos eucarióticos, pero como decíamos, los pirógenos también pueden aparecer, ¿ok? Y se producen proteínas que no existen en la naturaleza, útiles en diagnóstico y tratamiento. Bueno, cuando decimos proteínas que no existen en la naturaleza, acá ya nos estamos refiriendo a la posibilidad que viene con el tema de la ingeniería genética de modificar nosotros una proteína y darle propiedades distintas. Habíamos hablado de agregarle un tag o un pedacito de una secuencia cortita, a veces es grande, ¿no? De aminoácidos, sobre todo en los extremos, amino o carboxi, y darle alguna propiedad bien distintiva. Bueno, eso se puede hacer perfectamente en estos microorganismos. También se puede hacer en los eucariotas, pero suele ser metodológicamente mucho más sencillo hacerlo en una bacteria, ¿okay? Algunos ejemplos, entonces. Industria alimenticia. Las amilasas, las aminopeptidasas que te comen desde bueno, en este caso del extremo amino terminal, un poquito de proteína de una manera específica o inespecífica, como para ayudar en muchísimos procesos industriales, nivel con la industria de los lácteos. Las fosfolipasas, las isomerasas de glucosa, lactasas, lipasas, pectinasas para disolver un poquito, darle mejor consistencia a todo lo que son derivados de frutas y alimentos que tienen algún tipo de células vegetales que podrían estar incluidas en el producto. Las proteasas más específicas para hacer más blandito carnes, etcétera, etcétera. Las quimosinas para el queso, silanasas, etcétera, etcétera. Todas estas
que son enzimas, digamos, que son funciones enzimáticas, se producen, se pueden producir en grandísimas cantidades y se producen en empresas que las producen y las venden para su aplicación en distintas industrias. Se usa mucho. Alguien me está queriendo preguntar algo, me gustaría, así sé que nos están durmiendo, preguntar. Recombinantes porque se incorporó un gen en una bacteria hongo. Sí, claro. Recombinante viene en realidad de recombinar. Recombinante significa que, estrictamente recombinante significa que no es de la fuente natural, digamos, que no es lo que le llamamos homólogo, por de alguna manera, sino que es heterólogo, ¿ok? Básicamente es eso. Y que vos lo estás produciendo a partir de, no sé, un vector o de la incorporación de un gen que venía metido en un vector en algún genoma. Esa, la definición es esa. Entonces, prácticamente todos los productos biotecnológicos que uno está produciendo terminan siendo recombinantes. Todos los bioterapéuticos terminan siendo recombinantes y las enzimas de uso industrial son recombinantes, ¿ok? Vos de alguna u otra manera tuviste que levantar, meter y utilizar un huésped que no suele ser el natural o el que normalmente lo produce para poder producir esto. Y a veces utilizás un gen de la misma especie procariótica, pero lo estás sobreexpresando, con lo cual, de alguna manera, también estás produciendo algo recombinante, ¿se entiende? Entonces, en general, es todo recombinante. Lo mismo que cuando se habla de clon como, no como la duplicación de, como se entiende, la duplicación de células que terminan generando individuos que son genéticamente idénticos, sino un clon como un constructo individual que se utiliza, digamos, se aísla, tiene sus propias características y se utiliza para la producción de algún producto recombinante. ¿Ok? Esto en cuanto a algunas funciones enzimáticas necesarias en alguna que otra industria. Esta lista no es para nada extensiva de todas las enzimas que se utilizan en esto que es aplicación en la industria alimenticia. ¿Okay? Otros ejemplos sería industria farma, los bioterapéuticos. Pero se agrega como moléculas o como gen codificador. Estoy perdida. No, como gen. Sí, entiendo lo que me estás queriendo preguntar. Sí, como gen, sí. Acuérdense, a ver, volvamos un poquito a lo que hablábamos la clase anterior. Uno tiene el sistema de expresión recombinante, tendría que subirlo, pero el sistema de expresión recombinante tenía un vector, tenía tres elementos. Primero un vector. El vector era en general un pedazo de ADN. Episomal significa que se mantiene por fuera del genoma o que puede incorporarse al genoma. Entonces, ese vector es capaz de incorporar un DNA de interés de ustedes, un gen, y meterse dentro de lo que es el segundo elemento del sistema de expresión recombinante, que es el huésped. ¿Okay? Entonces, imaginemos el sistema más sencillo: bacteria, un plásmido, el plásmido adentro le metiste el gen de la somatropina, la hormona de crecimiento. Entonces, el tercer elemento en todo esto es tener una forma de que el plásmido que tiene la capacidad de transportar el gen se meta dentro de la bacteria, y una vez dentro de la bacteria, bueno, el plásmido tiene todas las características como para que se empiece a producir mucha somatropina dentro de la bacteria. ¿Okay? Entonces, el sistema de expresión recombinante tiene esos elementos. El tercero es una forma de hacer ingresar el DNA en el huésped. Eso puede ser, por ejemplo, una electroporación, una coprecipitación con sal, cloruro de calcio se suele utilizar, o bien en células eucarióticas se utiliza mucho usar liposomas, digamos, cosas que emulen lo que es la capa lipídica. Entonces se fusionan, y cuando se fusionan liberan el contenido que traen adentro, o alguna micela de detergente, y libera el contenido dentro del citoplasma, ¿ok? Sin romper la plasmática. También se puede electroporar, también se puede hacer una microinyección, etc. Yo le puedo meter cualquier cosa a la bacteria para que la exprese.
quiero pensar un delirio, qué sé yo, la bacteria produzca tal cosa, neutraliza alguna toxina. Sí, podés. La respuesta es sí. Pero, la respuesta es sí. Ahora, si vos querés que produzca algo, acordate que lo estás produciendo en una bacteria. Entonces, creo que la clase pasada o la anterior hablábamos acerca de las limitaciones al momento de expresar un producto biotecnológico. Por ejemplo, vos querés expresar una toxina que termina siendo una proteína transmembrana que, digamos, si ustedes han visto alguna vez la estructura de una proteína transmembrana, es una cosa que traspasa la membrana y en algunos casos hay toxinas que te forman un agujero enorme. Entonces eso te produce una lisis celular prácticamente inmediata. ¿Ok? Entonces, si uno produce una cosa así y lo produce en una bacteria y lo produce de forma funcional, es decir, que esa proteína puede tomar su estructura e inmediatamente ir, insertarse en la membrana de la bacteria y formar ese poro, no vas a tener éxito, básicamente porque la bacteria se muere cuando expresó 2 o 3 de esas moléculas, porque chau, se le perforó la membrana plasmática y voló en 1000 pedazos, claramente. Hay formas de evitar eso, digamos. Uno podría, por ejemplo, expresarlo con un tag, digamos, un agregado que impida que se ejerza esa función enzimática o biológica de la proteína o de la toxina, y bueno, digamos, la toxina no es funcional hasta que uno decide activarla. ¿Cómo puedes activarla? Poniéndole un sitio de corte por alguna proteasa estándar que vas y compras en alguna empresa biotecnológica, entonces vos purificás la toxina o la prototoxina que no es capaz de ejercer su función, la purificás, sigue sin ser capaz de ejercer su función, pero cuando la tenés pura, la sometes a un tratamiento con la proteasa, liberás la toxina activa y ahí sí tenés la toxina activa. Pero la pudiste expresar en una bacteria, una pretoxina, claro. La esperas, la expresas como algo inactivo. Esto como un ejemplo, también la podés llevar a cuerpos de inclusión y después hacer lo que se llama un refolding, un replegamiento en condiciones controladas, y también lo mismo, y es algo que se hace ya, digamos, in vitro, y no in vivo dentro de la célula, y bueno, ahí ya no tiene consecuencias, ¿ok? Es un quilombo. No, o sea, no es un quilombo. Da la impresión porque tenés muchas posibilidades. Es quizá lo más divertido de esto. Tenés un montón de posibilidades. Entonces vos podés expresar algo que digamos, sea tóxico, ¿no? Pero evitarle la toxicidad si te imaginas una estrategia correcta para hacerlo. ¿Se entiende? Exacto. Si te enfocás, digamos. Entonces, vos lo que decís, y sigamos con este ejemplo. Bueno, voy a producir, insisto con esto, una proteína tóxica para las bacterias, pero tengo que evitar, ya sé que si la expresa normalmente, esto a la bacteria me la mata, así que no tengo manera de expresarlo de manera activa. Tengo que encontrar la manera de que esa proteína sea inactiva, y hay un montón de maneras, y después, bueno, cuando se produjo mucho de esta proteína inactiva, la purifico y la activo. Sería el caso como lo que dice Nicolás, se procesaría con una enzima pancreática, claro, que se ve el pancreas activo y se activa, por ejemplo, ¿sí? Correcto, ese es el concepto, ese es el concepto. Exacto, ese es el concepto. ¿Y ustedes qué tienen, qué herramienta tienen para hacer eso? La ingeniería genética. Sencillo, que es lo que vimos en la clase anterior. Entonces dicen, bueno, le pongo, no sé, el tag pirulito, que va a impedir que esto cumpla su función tóxico, y ya está. Y además, si soy re piola, porque soy súper piola, agarro y le pongo otro tag en la otra punta de la proteína que me va a servir para purificarla de una manera sencilla,
dándole alguna especificidad muy, muy específica que permite una interacción muy específica con una resina, que puede ser perfectamente algún tipo de resina comercial, y entonces lo que voy a tener es que, además de que la expresé como algo inactivo, la voy a poder purificar quizá en un solo paso cromatográfico. Entonces hoy el sumum de lo piola. Lo que pasa es que sabemos tan poco todo, al menos me angustia poner interesante, pero no sé por dónde empezar. Bueno, no se preocupen. Empiecen, ya les dije por dónde tienen que empezar. Tienen que empezar por pensar qué problema biotecnológico tienen que resolver. Después me comentan cómo lo resolverían y lo vamos charlando. Tampoco se preocupen, yo no les voy a decir cómo van a inactivar una toxina. Ahora, lo que sí quiero, y ya lo dije, y lo sigo repitiendo, es que si ustedes quieren expresar, por la causa que sea, una toxina, por darles un ejemplo, entiendan el concepto de que eso les va a resultar muy difícil expresarlo si lo quieren hacer de forma, digamos, sin modificarlo. Entonces, que tienen que pensar cómo modificarlo de manera tal de que se pueda expresar y que después se pueda purificar, ¿correcto? Profe, digamos que es como que hay que saber qué codón codifica la proteína para colocar el vector que la codifique. Lo que tenés que saber es cuál es la secuencia del gen que codifica esa proteína. Si querés expresar una proteína, tenés que saber cuál es la secuencia del gen. ¿Okay? Bueno, el gen viene con sus codones y todo, ¿no? Cada triplete te implica un aminoácido. ¿Ok? Bueno. Una duda que tenemos muchos. Al parecer, yo vengo leyendo muchos, por ejemplo, para aprender a entender más. Pero si uno en paper se puede utilizar ese mismo para desarrollar nuestro proyecto. Obvio que sí. Obvio que sí. Porque ese paper o ese review, después hay una clase que voy a hablar de dónde buscar papers, que ustedes ya muchos lo sabrán, y voy a hablar de reviews. Y por ahí de libros, pero ustedes tienen que enfocar por ahí en un review, un paper. Si ustedes encuentran un paper que tiene un proyecto re bueno, y además ahí está todo explicado, yo no tengo ningún problema, digamos, preséntenme como si fuera un proyecto de ustedes, pero pueden utilizar perfectamente una cosa así, y si me lo saben explicar, es el objetivo, ya está, están aprobados. Pero me tienen que saber explicar. Y, obvio, para saber explicármelo, tienen que entender de lo que me están hablando. ¿Se entiende? Entonces, ahí ese es el meollo de la cuestión. Ustedes me dicen, y siempre caemos en los mismos ejemplos, porque son los más sencillos. Yo le voy a solucionar la vida a la gente que tiene este problema de, no sé, de crecimiento, entonces voy a producir la hormona de, la somatotropina, la hormona de crecimiento. Listo, es un proyecto biotecnológico, es una solución biotecnológica, fantástico. ¿Cómo la voy a producir? Bueno, la voy a producir así, así, así. Bueno, claramente van a tener que explicar todo el proceso, cómo hacen por ahí desde el gen hasta la obtención de la proteína, la purificación, el control de calidad, el proceso, el upstream, la fermentación, digamos, el upstream, la purificación, qué sé yo. No, se van a tener que interiorizar en todos esos detalles y tenerlos en claro para defender un proyecto. Nada más. A priori, no es tan complicado, pero tienen que entender de lo que están hablando. Bueno. Ejemplos, entonces, de bioterapéuticos. Si quieren seguirme preguntando, yo pensé que era de ser un proyecto nuestro loco. También, tirar bacterias en Marte que genera oxígeno. Sí, a ver, chicos, sí pueden hacer algo así. Totalmente. Tiene que estar bien fundamentado, ¿eh? Y no, a ver, acá es abierto el tema. No tiene que ser algo que ustedes me vengan con una innovación. Sería ridículo que vos sí la pensaste en grosso, claro. No tiene que ser algo, no tiene que ser algo innovador. En líneas generales, les voy a decir la verdad, lo que me terminan presentando son cosas que ya están presentadas o consolidadas como proyectos y no hay ningún problema con eso, porque el concepto no es que ustedes me vengan con algo innovador y de acá se vayan a la incubadora de empresas a sacar un nuevo producto biotecnológico que va a ser el próximo, no sé, unicornio argentino, esas cosas. No, la idea no sería eso, estaría buenísimo. Hay algún que otro caso
que otro caso de que me han presentado. Tengo un solo caso, pero es un caso que siempre lo comento, de un proyecto sencillo, pero que se aplica, que tiene que ver con la desalinización de aguas en la provincia de Mendoza, la desalinización de aguas para uso para riego. Es un proyecto biotecnológico de un compañero de ustedes que ya se recibió hace unos años y que entiendo que lo está aplicando, que se aplicó en la provincia de Mendoza. Es una cosa relativamente sencilla, pero bueno, ahí tenemos un ejemplo de un proyecto biotecnológico. ¿Okay? Nada, pueden venir con algo que ya está descrito, consolidado, me lo explican bien, fantástico, o pueden venir con una idea loca. Si vienen con una idea loca, no hay ningún prejuicio al respecto, tiene que estar bien fundamentado. A mí me han venido con proyectos, por ejemplo, para tratamientos alternativos de la celiaquía, me han venido para modificación, estoy diciendo las cosas más locas que he escuchado, modificación de genética en seres humanos, el tema ético se saca del medio, por lo menos cuando hablan conmigo, por ahí otro profesor se pone más quisquilloso con eso, modificaciones genéticas sobre seres humanos para que puedan consumir celulosa con fuente de carbono, qué sé yo. A mí me falta la tesina para mi título de licenciado en genética. Si está bueno mi proyecto, después sea mi director de tesis de tesina. ¿Cómo que te falta la tesina para el título de licenciado? Bueno, después hablamos. Estás estudiando bioquímica. Bueno, no importa, después hablamos en particular. Ok. Bueno. Quizá nos hacemos millonarios. Sí, bueno. No. Yo mandé el tema que se me ocurrió, bacteriófago. Sí, te lo respondí. Sí, no, a ver, Vanessa, la idea no es original esa. Ya hace rato que se exploró eso. Y yo no sé si, creo que en algunos países, creo que en Rusia, es como una terapia válida. En línea general no se toma como una terapia válida esa. Pero está buenísimo. Y la idea es un enfoque, también, eso que vos me contaste, ¿no? La bacteriófago como una alternativa a los antibióticos, es perfectamente un proyecto biotecnológico. ¿Ok? Hubo un momento de boom de bacteriófago, pero no prosperó mucho. Y en general hay cuestiones regulatorias, sobre todo, que impiden. Bueno, nos fuimos, ustedes se fueron al carajo, sigamos con esto. Que dije que quería hacer la clase rápido. Parece que a los farmacéuticos no les gusta mucho. No, bueno, a ver. Piensen lo siguiente. La famosa esta vaca, la de Biocido, la vaca, no me acuerdo cómo se llamaba, Pampa, no me acuerdo. Era capaz de producir GH en leche. Y eso, la verdad que, digamos, no se terminó aprobando, no sé muy bien por qué. Ustedes conocen, digamos, las cuestiones regulatorias tienen sus grandes bemoles. En líneas generales, las autoridades regulatorias de cualquier país del mundo se sienten cómodos con los sistemas que ya están preestablecidos y son, sobre todo, para un producto que no es muy innovador, muy huérfano o lo que fuere, son bastante reticentes por ahí a cierto grado de innovación. Pero bueno, bueno, lo que voy es, la producción era de somatropina en la leche de la vaca, era posible, no sé si la purificación andaba bien, mal, había problema o había riesgo grande de introducción de priones o lo que fuera, pero, digamos, eso, por cuestión regulatoria, si hubiese sido por productividad y yo creo que se hubiera aprobado, pero por cuestiones regulatorias, muchísimos proyectos quedan truncos. Lo cual, digamos, no debería impedir de que se sigan produciendo productos o proyectos locos porque nada, porque en algún momento algunas cosas pueden pegar y mucho. Y el concepto también acá es, sobre todo con el tema de poder manipular genéticamente, inclusive organismos complejos, digamos, manipular a partir de el blastómero o la mórula o los primeros estadios de diferenciación celular en lo que va a terminar siendo un organismo eucariota superior y poder hacer ese tipo de cosas, no solo modificar una bacteria, es más sencillo, es una ventaja enorme, una ventaja enorme. Por eso yo pongo el ejemplo de el manejo, la tecnología de ADN recombinante
como un hito, como un antes y un después, como la biotecnología antigua y la biotecnología moderna. La tecnología moderna es mucho más específica, está mucho más centrada, está mucho más enfocada y va al meollo de la cuestión. Y bueno, y también están todas las cuestiones, digamos. En algún momento daremos una clase o tengo una profesora que conoce el tema, les puede dar acerca de edición de genes, Cas9 y todo eso, que no son técnicas tan nuevas, pero bueno, son técnicas que inclusive pueden aplicar sobre seres humanos. Obviamente, la cuestión bioética es muy fuerte ahí y no se pueden hacer modificaciones, pero hoy en día hay posibilidades técnicas muy, muy grandes, ¿ok? Bueno, sigamos. Factores de coagulación, productos bioterapéuticos. Bueno, todo lo que son factores de coagulación, todo no. En general, digamos, los problemas para las hemofilias, que no me acuerdo qué tipo corresponde a cada carencia sí, carencia de alguno de los factores, pero bueno, en general están relacionadas a los factores 7, 8 y 9. Entonces, hoy en día se producen los factores de coagulación recombinantes, y acá recombinantes también incluye el hecho de que, por ejemplo, al factor de coagulación, y esto se hace mucho sobre un montón de bioterapéuticos, no se produce no se expresa toda la proteína entera. El factor de coagulación, en muchos casos, conozco, por ejemplo, bien el factor de 8, una molécula enorme, y tiene algunas partes de la molécula que no tiene una función conocida, y le agregan no solo un montón de aminoácidos, sino también un montón de modificaciones postraduccionales en esas regiones, con lo cual lo que se suele hacer, se hace mucho, es a esas moléculas digamos, solamente se expresa la parte importante, que es la parte más catalítica, o la que tiene la función o la actividad biológica. Y bueno, ahí de vuelta tenemos el tema de ingeniería genética, digamos, en el caso de, por ejemplo, el factor de coagulación. Se toma, si no me acuerdo, una porción amino terminal, otra porción carboxi terminal, todo en el medio cortaron, lo sacaron, lo tiraron a la mierda, unieron las dos partes de los extremos, esa es, digamos, es la molécula activa, que es lo que se expresa, y es algo, digamos, lo más simplificado posible, y es totalmente activo, es tan activo como, o más inclusive, que el factor endógeno, ¿ok? También tiene algunas complejidades que a veces no tienen una función muy clara. Lo mismo, qué sé yo, por ahí anda hay una molécula que es la hormona la paratormona, digamos, hay un medicamento que es solamente el péptido amino terminal, y es el que tiene la actividad, esta interacción con el receptor de esta enzima, de esta hormona, ahí no me salía la palabra, de esta hormona, que lo que produce es, digamos, la incorporación, el catabolismo de calcio, y bueno, ya en mujeres posmenopáusicas es algo que está bastante disminuido con el riesgo subsiguiente de fractura y qué sé yo. Bueno, no se usa la proteína entera que tiene, si no me recuerdo, no sé, 80, 90 aminoácidos. Se utilizan los primeros 30 y nada más, ¿ok? Entonces, eso también es algo que se hace mucho. Los bioterapéuticos son parte, en muchos casos, o modificaciones sobre lo que es la molécula natural que en muchos casos está faltando y que produce la enfermedad, ¿ok? Entonces tenemos factor de coagulación, insulina, la somatropina, la eritropoyetina, los interferones alfa, beta y lo que fuere, todo tipo de vacunas, los anticuerpos monoclonales recombinantes, normalmente del tipo inmunoglobulinas, IgG1 y IgG4 son los que más se utilizan. Proteína C, estas glucocerebrósidas veneasas, bla, 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 que sirven un montón de patologías. TPA como agentes trombolíticos, una enzima que degrada el aminoácido asparagina y le impide a un tumor que necesita crecer que reciba un nutriente muy importante, la FSH para estimular la formación ¿cómo se llama? de folículo me sale, la ovulación, todos los factores de estimulaciones de granulocitos, macrófagos, etcétera, etcétera, GM, GCCF, etcétera, quimeras, mezclas de moléculas,
Esta LARCEP es una molécula que es una mezcla entre lo que es la porción. Miren lo que es la molécula. Y se utiliza muchísimo para lo que es el primer tratamiento. Miren, no sé si fue el primer tratamiento, pero fue uno de los primeros tratamientos que salió contra la artritis reumatoide. O sea, el exceso de, sobre todo, una citoquina, que es la TNF-alfa, y que produce un constante estado de inflamación, sobre todo en tejido conjuntivo, en algunas personas, una enfermedad autoinmune, se puede regular si lo que haces es regular la cantidad de TNF-alfa soluble que anda dando vuelta. Entonces, bajas mucho la inflamación así. ¿Qué se inventó y ya hace un montón de tiempo para regular eso? Una molécula que cuando te la inyectan, lo que hace es capturar ese TNF-alfa con mucha afinidad, entonces baja mucho la concentración sérica, sérica y sistémica, porque anda obviamente por todos lados dando vuelta, lo baja mucho, ¿ok? ¿Y qué es esa molécula? Vos decís, bueno, será un anticuerpo monoclonal, sería lo más lógico. Sí, después vinieron los anticuerpos monoclonales, pero lo primero que se hizo es el receptor de este TNF-alfa en las células correspondientes que reciben los estímulos, se, digamos, clonó se clonó la parte del gen que corresponde a el dominio extracelular, es decir, no el dominio porque es una proteína que tiene una parte que está por fuera de la célula como receptor y otra parte que es transmembrana. Entonces, solamente la parte soluble, la que está por fuera de la célula, es la que se clonó. Esa además se le metió atrás, digamos, se le agregó, se hizo un constructo genético, donde se le agregó la porción FC de las inmunoglobulinas, digamos, la FC, la que se llama la cristalizable, que es la que le da muchísima solubilidad a las inmunoglobulinas. Vieron que las inmunoglobulinas son la porción FAB, que es la región variable que une las distintas cosas que tienen que unir, el antígeno dando vueltas por todos lados, eso es la región variable, pero después tiene una región cuya función es darle una alta solubilidad a esta molécula en solución, de manera tal de que pueda estar en altas concentraciones dando vuelta en la sangre, ¿ok? Bueno, entonces, esa porción de la inmunoglobulina se le agregó a esta porción de extracelular del receptor del TNF-alfa. Entonces, una molécula quimera, es como los monstruos de la mitología griega, era una quimera, es una mezcla de dos proteínas. Esta es una molécula, obviamente, que no es natural, pero así todo se pudo armar por esta cuestión de la genética. Entonces, un pedacito de acá, otro pedacito de allá, tienen distintas funciones. El pedacito de la región esta extracelular que yo les digo, la función es unir a la citoquina, y la otra, la función es darle una enorme solubilidad que otro pedazo que une la citoquina no tendría per se. Entonces, ¿qué puedes hacer? Generar esta molécula, ¿cómo se llama? La expresas, la podés llevar a concentraciones altas, 50 miligramos mililitro, y la podés utilizar como un terapéutico, ¿ok? Entonces, de vuelta, hay un millón de posibilidades y hay un montón de herramientas y formas de resolver este tipo de cosas. Seguimos. Características de las cepas industriales. Bueno, claramente, tienen que ser capaces de producir moléculas de interés. Esto de ser genéticamente estables es importante. ¿Por qué? Porque si una cepa o digamos, una línea celular, digamos, un constructo, imaginemos que tenemos una coli, le metemos un plásmido, generamos una línea celular que te produce lo que fuere. De buenas a primeras empieza a cambiar genotípicamente, bueno, no nos sirve. Pero nosotros, obviamente, para un proceso industrial necesitamos algo que sea más o menos reproducible. Y si nosotros vamos a fermentar esta línea celular en un fermentador, en donde hacemos, no sé, 50, 60, 80, 200 generaciones de duplicación, y la célula que arranca el inóculo no es la misma que tenemos al final de la fermentación, lo que probablemente ocurra es que el producto también vaya cambiando en su calidad, su cantidad, lo que fuere, a lo largo de la fermentación. Y eso claramente es lo que no queremos. Entonces, que mantenga cierta estabilidad genética y por ende estabilidad fenotípica, es decir, en cuanto a sus características morfológicas y bioquímicas, es sumamente deseable. Constituir un cultivo axénico implica que eventualmente esa cepa industrial descienda de una única y primera célula
originadora, ¿ok? ¿Por qué? Por el mismo tema, porque nosotros necesitamos también reducir la variabilidad. Recuerden que cuando hablamos de productos biotecnológicos estamos hablando de cosas macromoleculares en donde las moléculas son grandes y tienen muchas modificaciones posibles. Ejemplo, las proteínas tienen muchísimas modificaciones posibles. Con lo cual, definir taxativamente la calidad de algo biotecnológico es muy difícil, se define por rangos. Entonces, como vos idealmente tenés que tener rangos que no sean tan amplios, una fuente de variabilidad que tenés que disminuir es este tema, digamos. La línea celular tiene que ser una cosa uniforme, por lo menos haber descendido todas en la misma célula y obviamente ser genéticamente estable, porque si no también va a estar modificándose, ¿ok? Tiene que ser capaz de crecer en cultivos de muchos litros fermentadores, mantenerse in vitro, bancarse estar a menos 80, 10, una década y que la recuperemos y que vuelva a ser la misma que era originalmente. Tiene que tener una reproducción fácil, obviamente, y rápida, en la medida de lo posible. Bueno, crecimiento y reproducción rápida. Crecer en medio de cultivos baratos o por lo menos estándar, que no tenga requerimientos metabólicos loquitos, estrambóticos, por decirlo de alguna manera, porque eso es un problema en la producción a escala industrial. Obviamente que sea eliminable, ecológicamente sustentable, por decirlo de una manera, y susceptible, en la medida de lo posible, a manipulación genética. Todas estas características es deseable, es muy deseable que las tenga una cepa industrial, ¿ok? Porque, volvemos, pensemos que si no es genéticamente estable y difícilmente la podamos constituir como una cepa industrial o una línea celular que no funciona, porque no vamos a tener algo homogéneo a lo largo del tiempo. Si es algo que no lo podemos guardar a la célula a menos 80, o de alguna manera que la podamos guardar bancos celulares a cierta, ponerle temperatura, y lo podamos recuperar 10 años después para seguir produciendo, y no nos va a servir mucho como cepa industrial, etcétera, etcétera, ¿ok? Y no todas las células tienen estas capacidades. Escherichia coli, que es la bacteria estrella, qué sé yo, sí, tiene un montón de estas condiciones, bueno, las tiene todas, con lo cual es, por ejemplo, una buena elección. Generación de cepas industriales nuevas, además de las que ya existen. En su momento, supongo que esto se sigue haciendo, se hace la búsqueda y selección de microorganismos, nada, lo que le hablaba de Thermophilus aquaticus. Bueno, fueron a buscar, no sé si fueron a buscar específicamente una polimerasa que fuera termorresistente, pero por ahí se les pasó por la cabeza. Pero sí fueron a buscar, evidentemente, organismos que sobrevivieran en condiciones extremas para obtener la información acerca de qué les permite vivir en esas condiciones, y esa información, de alguna manera, siempre es válida, es útil, es valiosa, porque termina en algún tipo de aplicación que es importante, ¿ok? Entonces, se buscan, se resuspenden, se aíslan por distintos métodos. Al principio son unas cosas muy inespecíficas. Y nada, estamos viendo, a ver, ¿qué queremos? Un hongo, queremos bacterias, etc. Recuperación en medios que les permitan sobrevivir, porque a veces son bacterias que yo no sé, son anaerobias, etcétera, etcétera. Hay que ver cómo hay que recuperarlas. Y se seleccionan o mutantes o cepas del tipo salvaje, ¿ok? Que mejoren alguna productividad específica. Se emplean eventualmente, si se puede, y en una etapa posterior, técnicas de DNA recombinante para mejorar aún más esas capacidades productivas. Y no tan en relación con el punto anterior, todo esto que son las etapas del proceso productivo. ¿Qué implican? Primero, el diseño de medios de cultivo que funcionen bien y con un precio razonable, ¿ok? Selección de sistemas de multiplicación para maximizar la cantidad de proteína que se produce y purificación del producto. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, un vector en un huésped que no produzca tanta proteína, pero es una opción como una estrategia para, no sé, evitar algo indeseable en un producto biotecnológico. Pero idealmente lo que se busca es que tener productividades altas, es decir, usar vectores que tengan promotores que produzcan muchísimo mensajero para que esto traduzca muchísima proteína y eventualmente, si es posible, hacer una purificación lo más simplificada posible. Todo esto siempre ayuda mucho a cualquier proceso industrial. A veces no se puede, a veces por cuestiones, por ejemplo, regulatorias no se puede. Ejemplo, un bioterapéutico no puede tener un tag
porque esas son cosas antinaturales y en líneas generales van a producir, digamos, van a ser inmunogénicos y bueno, si te pasás con eso vas a tener una reacción hasta quizás anafiláctica, ¿ok? Entonces no podés utilizar cosas raras, tenés que utilizar lo que normalmente tenés. Podés llegar a reducirlo, recortarlo, pero no podés ponerle un tag de histidina a una proteína que le vas a inyectar a alguien como un bioterapéutico porque lo más probable es que le generes por lo menos anticuerpos neutralizantes contra ese terapéutico y en el breve tiempo ya no le sirva más, ¿ok? El escalado y todo eso. Para el tema de lo que estábamos anteriormente hablando, selección de cepas inmunes, hay que hacer un screening, muchas veces con métodos selectivos que identifiquen y que apunten a las características a las que a nosotros nos interesa, ¿ok? Entonces, terminamos aislando solo esos microorganismos de interés o que son, en el caso de algo que sea termófilo, bueno, obviamente vamos a la temperatura y los rangos de temperatura en los que vamos a estar seleccionando va a ser sumamente importante, porque es ahí donde vamos a sacarnos todo el resto y nos vamos a quedar con lo que realmente nos importa, ¿ok? Pero un screening normalmente tiene dos etapas. El primario, que es ir, buscar, que sea algo bien específico, como dice acá, puede incluir inhibidores. Una temperatura muy alta podría ser perfectamente, por ejemplo, un ejemplo de un inhibidor, y evaluaciones de un número enorme de muestras y muestreos, ¿ok? Esto es efectivo para muchos microorganismos. Una vez que tenemos esto hecho, vamos a lo que es la selección secundaria, en donde buscamos lo que es un microorganismo más específicamente interesante, ¿ok? Entonces, lo terminamos clasificando, digamos, qué sé yo, no sé, si una bacteria es gram negativa, gram positiva, o lo que fuere, coco, bacilo, etc. Los requerimientos nutricionales que termina teniendo, a veces son muy específicos, a veces no lo son, la patogenicidad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, esto que se ha hecho muchísimo en el pasado, termina redundando en la obtención de un montón de microorganismos con distintas vías metabólicas, distintas morfologías, metabolismo, etcétera, que pueden llegar a ser interesantes desde el punto de vista industrial, farmacéutico, ecológico, etcétera. ¿Okay? Mejoramiento apunta sobre todo a que lo que es aumentar rendimientos, disminuir metabolitos inútiles, indeseables, estimular la utilización de fuentes carbono y nitrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y protones que sean más baratas, facilitar la obtención del producto deseado, sí, obviamente, y alterar morfología y funciones para obtener propiedades deseadas. Okay. Mejoramiento de separación industriales puede ser por genética directa, es decir, modificaciones sobre el genoma de estos nuevos microorganismos que uno pudo aislar, o pueden ser también, digamos, seleccionados por distintas presiones de selección, ¿okay? Terminando con un mutante, pero que lo obtuvimos naturalmente, que se adaptó mejor a las condiciones stringentes que le pusimos para sobrevivir. Crecimiento de microorganismos. Aumento en número de células en una población, no en el tamaño, ¿ok? Crecimiento de microorganismos implica la duplicación, la fisión binaria, lo que fuera, pero implica el aumento del número total de células. Entonces, en bacterias es el caso más claro y más sencillo, en donde se divide. Una te da lugar a 2, 2 te da lugar a 4, 4 a 8, ¿ok? Esas fisiones binarias que, digamos, ocurren por esas divisiones típicas de las bacterias. En el caso de otros microorganismos, son de naturaleza más eucariótica, pero bueno, son microorganismos al fin y al cabo, levaduras o formas filamentosas, es un poquito más complejo, pero bueno, implica también algún tipo de cambio o multiplicación, como gemaciones, multiplicación por esporas, intercambio de sitio de reproducción sexual, asexual, etcétera, etcétera. ¿Okay? Los parámetros importantes para medir el crecimiento de microorganismos son dos. La tasa de crecimiento como el cambio en cantidad de células, o la forma en que podamos medir esa cantidad de células, como medirlo como masa, por unidad de tiempo. Y el tiempo de generación, que es el tiempo que necesitas para duplicar una población. ¿Ok? Tasa de crecimiento, cantidad de células en tiempo, tiempo de generación, cantidad de tiempo que se necesita para duplicar
cualquier número o masa en una población. Para cuantificar el crecimiento, vamos a disponer de métodos experimentales sencillos, que lo vamos a expresar en unidades de concentración, y van a ser los directos o los indirectos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque en general tenemos que definir alguna forma de saber cuánto está creciendo, cuánto se están multiplicando nuestros microorganismos en el medio de cultivo en que los estemos haciendo crecer, ¿ok? Los directos van a ser camarita de Neubauer, microscopio, tomamos una dilución que más o menos sea adecuada como para poder contar al microscopio, y hacemos un recuento de células al microscopio. Esto se puede utilizar para bacterias, se puede utilizar para células eucarióticas, ¿ok? Se puede contar las cantidad de unidades que te forman colonias en cultivos en placas, por ejemplo, o bien se puede medir bacterias, sí. Sí. Me quedo ciego. Sí. Sí, entiendo que lo han hecho así. Yo he visto ¿cómo se llama? En cosas de la... Sí, obviamente lo miran con cositos. No, está bien, pero lo miran con... Está bien, lo miran con fluoróforo, pero lo cuentan así, en serio. Lo he visto ahí en el laboratorio que las cuentan con las camaritas, son las camaritas especiales, están adaptadas, pero las pueden ver perfectamente. La usé para contar, bueno, no sé, se puede, lo he visto. Bueno, peso seco o bien peso húmedo, digamos. Peso seco implica, obviamente, sacarle toda la humedad, todo lo que es humedad presente por fuera de la célula y humedad del citoplasma, y medir de esta manera la productividad o la cantidad de células. ¿Sí? El peso húmedo o neto. ¿Okay? Y los métodos más clásicos, que en realidad son los que más se utilizan, como los métodos indirectos. El turbidimétrico, que es medir la densidad óptica a una longitud de onda específica, por ejemplo, la absorbancia a 600 nanómetros, es un clásico, contra el blanco, que va a ser el medio cultivo que estamos utilizando. Entonces, conociendo, sabiendo que, no sé, una unidad de absorbancia o lo que fuera, como lo estamos midiendo, implica X cantidad de células por mililitro, bueno, podemos hacer una medición indirecta de la cantidad de células que tenemos. ¿Okay? Entonces, las unidades de densidad óptica que estamos, turbidimétricas que estamos midiendo, van a estar en correlación a la cantidad de células. Claramente hay un momento en que nos vamos de la linealidad cuando estamos midiendo esto, y tenemos que empezar a hacer diluciones como para tener una idea más certera, sobre todo cuando podemos llegar a cantidades altas de células o de bacterias en un medio de cultivo. ¿Okay? Balance de materia, cuantificación de algún componente celular específico, lactatos, algún elemento que nos muestre, como por ejemplo la cantidad de glucosa, la utilización de alguna fuente de carbono, etcétera, etcétera. Otra determinación de parámetros de cultivo, como podría ser pH, podría ser el tema de lactato, el tema de cuánto te queda de algún nutriente, como podría ser la glucosa, los volúmenes de células y las viscosidades. La viscosidad es como una medida directa de la cantidad de células que vos tenés en un medio o como una ya medida de la producción de algún tipo de componente extracelular que ya en este caso implica que se llegó a cierto estadio dentro de dentro de la curva de crecimiento. Como en la escala de McFarland. ¿Qué es la escala de McFarland? ¿Qué es eso? A ver, cuéntame por ahí. Ay, me duele la garganta. Escala de McFarland, sí. Por ahí yo la tengo por otra forma.
Mm. Ah, sí, está bien. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Eso sí, va. Vamos a ver esto. No es relevante. Determinación de parámetro de cultivo, es lo que hablamos un poquito, digamos, con fuente, carbono, oxígeno, fosfato, sulfato, magnesio, formas más indirectas, parecen mucho más efectivas de medir, digamos, cómo mide o cómo viene el cultivo, y la determinación de algún producto bien específico y que puede estar en relación directa, en relación proporcional a la cantidad de células que uno tenga, dependiendo del estadio en que está del ciclo de crecimiento. El dióxido de carbono, la cantidad de etanol en la fermentación clásica o la cantidad de ácido lácteo que se está formando, o bien, no sé si tanto sirve esto, lo que son las variaciones en el potencial, el pH dentro del cultivo. ¿Okay? Y sobre todo cosas que son bien directas, como por ejemplo la fermentación, la cantidad de etanol o ácido láctico, se puede utilizar bastante. Y esta diapositiva es la diapositiva importante, porque muestra cómo es el ciclo de crecimiento en una población. ¿Okay? Siempre ocurre así. Tiene 4 etapas, tiene una etapa lag, tiene una etapa de crecimiento exponencial con una pendiente muy alta, en donde se dedica la bacteria o el microorganismo a crecer solita y solamente crecer, y no gasta demasiada energía en otras actividades metabólicas secundarias. Llega un momento en donde sensa que la densidad poblacional es alta, que la disposición o la disponibilidad de nutrientes ya no es la misma que en la etapa exponencial, entonces entramos en una etapa que biotecnológicamente es la más importante, que es la estacionaria, y después viene una etapa de muerte o de senescencia del cultivo, que implica muerte o senescencia celular. ¿Okay? Entonces, en general, estas son las 4 etapas por las que pasa un cultivo antes de que termine, lo descartemos y lo tiramos a la basura. Lag, la etapa de crecimiento exponencial, una estacionaria y una de muerte. ¿Ok? La primera fase lag, o la fase no sé si tanto de inducción, pero sí de latencia, es lo que dice acá. Es un periodo de adaptación antes de iniciar el crecimiento. Ese diferencial de la cantidad de células en el tiempo tiende a ser 0. Las células no se multiplican, por nada que están muy diluidas y en un medio, digamos, ¿cuándo ocurre esto? Cuando nosotros tenemos un fermentador grandote, le metemos un inóculo. Este inóculo, bueno, vendrá con cierta cantidad de células por mililitro, pero es un inóculo pequeñito. Las células quedan muy diluidas, y lo primero que hacen las células de microorganismos es censar dónde están y qué posibilidades de crecimiento tienen. Básicamente eso es lo que ocurre. Entonces, tienen un periodo que puede ser unos pocos minutos, puede ser algunas horas, en donde no crecen. Simplemente, por decirlo de alguna manera, evalúan y ajustan el metabolismo a dónde es que están y qué tipo de nutrientes tienen disponibles. Entonces, hay una primera etapa en donde el crecimiento tiende bastante a ser 0. A ver, me están haciendo una pregunta. Sintetizan enzimas. Yo creo que adaptan en general su metabolismo a las nuevas condiciones del medio cultivo. Básicamente es eso lo que ocurre. Sí, por eso, para evitar la fase de latencia se puede hacer un repique. Bueno, correcto. Más que para evitarla, es para cortarla de la mejor manera posible. ¿Okay? Entonces, hasta que entienden dónde están, por ponerlo de una manera sencilla, pasa un tiempo. Cuando lo entienden, automáticamente empiezan a duplicarse a toda la velocidad que pueden. Y no pierden tiempo en arrancar otros procesos metabólicos que no sean lo que incluyen la división. ¿Okay? Por eso, la turbidez o la cantidad de células
por mililitro aumenta de una manera exponencial, por lo menos en el caso de una célula que está, digamos, fisionando, de una manera bastante potencial, ¿ok? Hasta que llegan a un límite que está por las mismas condiciones de cultivo, puede ser por la densidad. Recuerden, las células, las bacterias son capaces de medir la densidad poblacional que tienen. Es por eso que a veces forman, no sé, distintas, desde formar biofilms o distintas estructuras, o simplemente detectan que la cantidad de oxígeno, nutrientes y etcétera está limitando, y ahí lo que ocurre es que pasamos a otra etapa. Pero antes estamos en esta que es la logarítmica. Y nada, básicamente lo que ocurre es la multiplicación con un diferencial de cantidad de células en el tiempo que está determinada por la velocidad específica de crecimiento, ¿ok? Si tiene media hora hasta duplicarse, o 30 minutos es la velocidad en que tarda en duplicarse, bueno, ese nu va a multiplicar la cantidad de células que vas a obtener en el tiempo. Básicamente es eso, no importan estas ecuaciones, simplemente es para decir que el crecimiento en esa etapa y en abundancia de nutrientes es el máximo posible, hasta que se sensa de que se llegó a la máxima capacidad. ¿Cómo se puede hacer para que una bacteria o un microorganismo en un medio de cultivo no sense que hay una densidad poblacional alta, pero todavía siga multiplicándose hasta llegar a mayores densidades poblacionales? Bueno, la manera es entregarle mucho nutriente y una difusión de oxígeno, si es esa una necesidad nutricional, que haga que la bacteria se siga sintiendo cómoda con la cantidad de nutrientes. Hasta que no entienda de que el nutriente está empezando a serle un limitante, o que algo como el pH o algún metabolito está empezando a ser limitante en la composición del medio de cultivo, va a seguir creciendo. Cuando sensa de que ya el medio de cultivo dejó de ser tan rico y o estamos en una densidad poblacional alta, corta. Y automáticamente a lo que salta es a la fase que más nos interesa, la estacionaria. El crecimiento neto tiende a ser cero, pero la actividad metabólica no es cero. Es la fase de mayor actividad metabólica, que es lo que nos interesa. Primero se multiplican, luego empiezan a metabolizar. Y es donde, bueno, en caso de levadura, etcétera, o alguna cosa, se produce la esporulación y la biosíntesis de lo que vendrían a ser metabolitos secundarios. ¿Ok? La composición de la macromolecular, de la composición intracelular, citoplasmática, en la célula cambia, las demandas metabólicas cambian, y sobre todo lo que ocurre es que se empieza a producir el producto biotecnológico. Por ejemplo, tenemos ahora una densidad celular alta, tenemos tenemos un plasmido inserto en nuestra bacteria. Bueno, es el momento acá de inducir la expresión en ese plasmido, y la bacteria es el momento en el cual va a producir la mayor cantidad de proteína, ¿ok? Entonces la cinética en este caso, en cierto modo, va a volver a tender a cero, y esa velocidad de crecimiento va a tender a cero, ¿ok? No va a haber tanta duplicación, va a haber algo de muerte celular, pero sobre todo va a haber muchísimo metabolismo. Y obviamente, si nosotros lo armamos así, va a haber la producción y secreción de nuestros productos metabólicos. A posteriori, bueno, obviamente esta es una fase que es deseable extenderla lo más que se pueda en el tiempo, y hay un montón de estrategias para hacerlo. Las primeras estrategias son, bueno, tener cultivos cerrados, obviamente estériles, pero en el cual nosotros le podamos adicionar todo lo que son las necesidades nutricionales de la bacteria de manera concentrada, bolo de glucosa, fuente de nitrógeno, etcétera, etcétera. Para calcular el vector que causaría la muestra. En realidad ya lo trae al vector, ¿ok? El vector ya viene, estuvieron creciendo y llevaban el vector. Es el momento ideal, en realidad, para inducir la expresión de lo que viene en un vector.
Esa inducción podría ser un sistema clásico de el IPTG como un análogo no hidrolizable de la lactosa, que, digamos, produce, hay una molécula que se planta enfrente, una proteína que se planta enfrente de la polimerasa en un vector y le impide transcribir el DNA a mensajero para que se produzca la proteína. Ahora, si nosotros le damos parte de toda la parte de la regulación del operón para la utilización de lactosa o glucosa, dependiendo de lo que estaba más disponible en las bacterias. Bueno, ese operón funciona produciendo una modificación estructural en esta proteína que está enfrente de la polimerasa y ya no es afín a esa región de DNA, se corre el impedimento estérico y la polimerasa es libre de producir todo el mensajero que quiera. Eso naturalmente ocurre en presencia de lactosa. Si nosotros le damos un análogo que no se hidroliza de la lactosa, lo que ocurre es que ese cambio conformacional que disminuye la afinidad por esa región del DNA es mucho más duradera, con lo cual la pérdida de esa inhibición es mucho más duradera. Entonces, nosotros le estamos dando esa moleculita para que se levante el freno sobre la polimerasa y se empiece a producir todo el mensajero que pueda y por ende toda la proteína que se pueda. ¿Ok? El momento para hacerlo es la fase estacionaria. ¿Ok? Por eso también es importante o es deseable estirarlo lo más que se pueda en el tiempo. La composición macromolecular, bueno, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y la cinética, por lo menos el cambio de la cantidad de células en el tiempo, tiende a ser bastante estable. No va a crecer, se va a mantener más o menos estable la cantidad de células. Posterior a esto viene la fase de senescencia, donde, bueno, las células, lo que más ocurre es que en vez de dividirse se mueren. ¿Esto por qué ocurre? Porque ningún cultivo es eterno. Eventualmente todos los cultivos, por algún tipo de secreción de alguna inhibición, de algún inhibidor, por cambios, no sé, difíciles de manejar o irreversibles en el pH, en la secreción de algún metabolito, etc., se empiezan a volver más agresivos, más inmanejables para que los microorganismos vivan en ella y, bueno, y eventualmente se empiezan a morir más células de las que pueden duplicarse y el cultivo con el tiempo va a terminar con una cantidad de células cercana a cero. ¿Okay? No obstante, si nosotros utilizamos estrategias para ir inoculándole medio fresco y retirando un poco de células, haciendo eso lo que llaman suerte de sangrados, sacándole un poco de células, inoculándole más y más medio fresco, y haciendo distintos tipos de filtraciones sobre el medio cultivo para que se mantenga lo más fresco posible, se puede estirar y por muchísimo tiempo esa fase estacionaria. ¿Okay? También hay que tener en cuenta que las estabilidades de las líneas celulares no son eternas. No pueden duplicarse 500 veces, 1000 veces, sin sufrir algún tipo de modificación en el proceso. Con lo cual tampoco es deseable estirar una fase estacionaria, no sé, 5 meses para seguir produciendo sobre el mismo cultivo, porque en algún punto eso va a afectar al producto biotecnológico que estamos utilizando. Así todo, si la queremos estirar 2, 3, 4 semanas, una fase estacionaria, podríamos, o no sé, por ahí me estoy yendo muy lejos, pero 2 semanas, lo podríamos hacer perfectamente y podríamos obtener una grandísima cantidad de producto biotecnológico. ¿Ok? Que es un poco lo que dice acá. Para muchos estudios es deseable los cultivos mantenerlos en el estado fisiológico correspondiente a la fase exponencial, pero tardía. Entonces, lo que podemos hacer es, le bajamos la cantidad, le bajamos la densidad, se sensa que la densidad bajó, levanta hasta llegar de vuelta a la fase estacionaria. Queremos mantener la fase estacionaria, hacemos un bleeding no tan agresivo y le damos medio cultivo fresco, nuevo. De manera tal de que lo podemos estirar
Lo podemos estirar estas etapas bastante en el tiempo. Como les digo, por las cuestiones de estabilidades genéticas de las líneas celulares y la cantidad de duplicaciones que esto implica, no podemos mantenerlo eternamente en el tiempo. En algún momento se tiene que cortar, se tiene que limpiar los fermentadores y largar una nueva fermentación. Eso es lo esperable. ¿Qué se hace en muchos casos? Se hace lo que se llaman los mapeos de calidad de un producto biotecnológico. Vos lo que vas teniendo es que vas viendo la calidad del producto a lo largo de, cuando lo estés produciendo, última fase exponencial, toda la fase estacionaria, y vas viendo cuánta célula tenés, cómo viene tu cultivo y además los perfiles de calidad y de cantidad de tu producto biotecnológico. Entonces, definís todo un esquema y un tiempo en donde vas a producir y después de eso cortás, porque ya no es viable mantener el cultivo funcionando, ¿okay? Y en general se corta a un tiempo razonable, con lo cual le quiero decir, no, los esquemas en donde estás eternamente produciendo, hasta donde yo sé, no son factibles, no son viables, ¿okay? Pregunta, hasta acá más o menos estamos con todos, algunas preguntas. Ok. Ok. Efecto de los factores ambientales sobre el crecimiento, bueno, no importa, pero claramente todo lo que son, tanto las cuestiones físico-químicas como sobre todo las cuestiones de difusión de los gases, difusión y distribución de los nutrientes, obviamente van a tener efecto sobre la densidad óptica a la que podamos llegar, o la turbidez, o la cantidad de células que podamos, a la que podamos llegar. ¿Okay? Y hay dos factores que son muy importantes, obviamente. La temperatura. A medida que aumenta la temperatura, las funciones metabólicas llegan a un punto en donde las células empiezan digamos, a desnaturalizarse o a desnaturalizarse algunas proteínas, las más termosensibles. ¿Okay? Entonces, para cada organismo vamos a tener una temperatura mínima, una óptima, en muchísimos casos esa está alrededor de los 37 grados centígrados, y una máxima. ¿Ok? Y lo que hablamos un poquito antes, las temperaturas van a variar en los distintos microorganismos, sobre todo en los microorganismos, vamos a observar esta conducta, y tener microorganismos que puedan proliferar en distintas condiciones nos va a dar esa cuestión de variaciones en las estructuras de proteínas que tienen funciones enzimáticas que son comunes a un montón de microorganismos, pero que van a tener variaciones que hacen que pueda ocurrir en una u otra temperatura, en uno u otro potencial redox, etc. ¿Okay? Esas son cosas que son muy importantes o que son muy útiles como información biotecnológica. El pH es lo mismo. La mayoría van a ser un pH neutro. Pero hay organismos, por ejemplo, el Helicobacter pylori, una bacteria que vive en los pliegues de la mucosa intestinal. ¿Cómo sobrevive a un medio tan agresivo? Bueno, claramente tiene bombas de protones que le permiten intercambiar la altísima cantidad de protones por la altísima acidez que tiene el estómago y poder sobrevivir, además de poder, digamos, adaptarse a estar sobre las paredes del estómago y cubrirse un poco con la mucosa gástrica. Pero más allá de eso, son bacterias que están muy, muy adaptadas a ese medio. Bueno, ok, eso claramente, yo no sé si lo habrán estudiado o no, pero les da un montón de condiciones fisiológicas, metabólicas, que en algún momento podrían ser utilizadas como para como productos biotecnológicos. ¿Okay? Los medios de cultivo, bueno, hay dos tipos. Los más, por decirlo de alguna manera, los más raros son los químicamente definidos. Porque se conoce la composición química exacta. Le ponemos, qué sé yo, no sé, un fosfato tanto milimolar, le ponemos manitol, o no sé, lo que decidimos de cómo fue la glucosa tanto, etc. Son los más caros, muchas veces son los medios mínimos, es decir, medios que tienen un uso específico o especial,
pero la verdad es que por lo menos para cultivos a grandes escalas no son los que más se utilizan. Los que más se utilizan son los medios de cultivo complejos. ¿Qué sé yo? El medio LB, el agar, o el proteolizado de proteína de soja, etcétera, etcétera, o el proteolizado de proteína de levadura, etcétera. ¿Se conoce la composición exacta de eso? ¿Podés decir cuánto de cada aminoácido o de cada péptido tenés? No, no lo sabes. La verdad es que no lo tenés en claro, pero son medios que están medianamente estandarizados y de esa manera lo que tenés es un medio que siempre te da todos los nutrientes necesarios por más de que vos no conozcas la composición química exacta. ¿Okay? Acá con este tema vamos a tener una clase que es bioreactores, en donde vamos a ver algún ejemplo de los bioreactores y las tres formas básicas en las que funcionan. Claramente los bioreactores, la idea general es transformar un sustrato en metabolito. Básicamente es transformar la fuente de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno en proteína, por decir algo. ¿Okay? Entonces, claramente hay que considerar la cinética de la formación de biomasa y la cinética de formación del producto. ¿Okay? Tenemos esto también. Hay dos tipos de metabolitos, los primarios, son moléculas que generalmente están presentes en la mayoría de los microorganismos, porque participan en caminos metabólicos esenciales, y son más baratos y sencillos de producir. Ejemplos, todo esto que ven acá, ácido nucleico, algún que otro polisacárido de secreción, poliésteres, aminoácidos y un largo etcétera. ¿Okay? Un mismo metabolito primario, por ejemplo, si ustedes lo pueden producir, lo podrían elegir distintos microorganismos que lo produzcan, porque lo producen muchos. Entonces, por ahí lo que tenés que seleccionar en ese caso es un microorganismo que lo que haga, tiene que hacer es ser fácil de cultivar, crecer en medio de cultivo baratos y producir mucho y duplicarse rápido. ¿Okay? En cuanto a los metabolitos primarios, después vienen los secundarios que son más específicos. ¿Okay? Inclusive podrían hasta ser un producto de desecho que puede ser empleado como sustrato por otros microorganismos. Son más específicos, por ende son más valiosos, complicados de producir, pero eso mismo permite su gran producción. ¿Okay? Son variados, la formación depende de cómo viene el medio de cultivo, cómo estamos haciendo crecer al microorganismo, qué estímulo le damos, la composición del medio y obviamente el estado metabólico en el que está la célula. Por ahí no te lo produce a este producto, a este metabolito secundario en la fase de exponencial, de crecimiento exponencial, tampoco te lo produce en el principio de la fase estacionaria y recién por ahí un metabolito secundario aparece en un microorganismo en el final de la fase estacionaria y al principio de la fase de senescencia. Ojo que esas cosas también pueden ocurrir y tienen que ver con cambios metabólicos en las células por estímulos en el medio de cultivo. Ejemplo, vamos a producir alcohol en una fermentación común y corriente con células cualquiera, células que fueren, vamos a ver una correlación directa entre la variación en la cantidad de células, en la cantidad de alcohol, que es el producto de esta fermentación, y la cantidad del sustrato de fuente de carbono, que pongámosle azúcar, pongámosle glucosa, lo que fuere, va a ser bastante straightforward. ¿Okay? Ahora, si vamos a ver la formación de un producto secundario, como puede ser la penicilina, a partir del penicillium, lo que estamos viendo es que la cantidad de células va a subir, va a mantenerse en esa fase estacionaria, va a empezar a bajar, porque estamos ya entrando en fase de senescencia, y va a ser ese el momento en donde está empezando a producirse la mayor cantidad de este antibiótico. ¿Ok? En donde también, además, por lo menos en un sistema cerrado, está bajando
fuertemente la fuente de carbono, como que yo, glucosa. ¿Okay? Entonces, lo que quiero decir es, estos metabolitos que pueden ser primarios o secundarios, muchas veces tienen una cinética de aparición a lo largo de esa curva de crecimiento que tenía esas 4 etapas, lag, exponencial, estacionario y de senescencia, que puede ser distinta y que tiene que ver con los estados metabólicos, obviamente, de la célula y que tienen que ver con estímulos que vienen desde el medio de cultivo o desde condiciones de cultivo. Temperatura, algún metabolito, densidades, etcétera, etcétera. ¿Okay? Una cuestión, conceptual. Eso. Bueno, esto, dinámica de los procesos de crecimiento, sí, sustrato más biomasa te va a catalizar la producción del producto y un poquito más de biomasa. Entonces tiene 2 factores, el estequiométrico y el cinético. El estequiométrico es la cantidad de moléculas o de átomos, de carbono o de lo que fuere de un lado, resulta en la misma cantidad del otro lado, en lo que sea que se convierta en más biomasa o el producto. Cuanto mejor o más podamos transformar esa cantidad inicial de sustrato en el producto que nosotros es lo que deseamos, o puede ser que querramos biomasa, lo que fuere, mejor va a dar ese balance estequiométrico, ¿ok? Y después la cuestión cinética, que es la velocidad con la cual estamos obteniendo ese producto. No vamos a entrar en esto porque no es necesario, pero el concepto es ese, digamos. Estequiométricamente hay un balance, y la producción nosotros tenemos que pensar hacia dónde la queremos dirigir. ¿Queremos más biomasa porque vamos a utilizar estas células para algún tipo de remediación? Bueno, vamos hacia la biomasa. ¿Queremos producción de una proteína? Vamos hacia la producción de proteína y hacemos que las células, en vez de utilizar la energía para multiplicarse y producir más biomasa, lleguen hasta un punto y a partir de ahí toda la energía o todos los nutrientes que nosotros le entregamos lo transformen inmediatamente en proteína y puede ser el 10, 20, 30, 40% del total de proteína que se produzcan nuestros productos. Una barbaridad. Cerca de un tercio de toda la proteína que tiene una célula es algo exógeno que nosotros le metimos con un plásmido. Bueno, es posible hacerlo. Tiene que ver con todas las cuestiones que vimos anteriormente acerca de cómo regular los sistemas de expresión para optimizar la cantidad, por ejemplo, de la proteína que producimos. Y después la cuestión cinética, que nada, no sé si es tan relevante, por lo menos en algunos procesos biotecnológicos, porque no siempre estamos necesitando velocidad, sino que en general lo que más importante, porque estamos hablando de procesos que en general no insumen minutos o horas, sino que insumen días y semanas, lo que más necesitamos es algo que se produzca en gran cantidad y con la calidad correcta. ¿Ok? Y por último, bueno, ¿cuáles van a ser las medidas de la productividad o si funciona bien un bioproceso? Los miligramos de producto por cantidad de células en el tiempo o los miligramos de producto por volumen en el tiempo. ¿Okay? Eso nos está dando una idea de lo que es la duración y la productividad del proceso. Después, puntos de máxima concentración del producto, medido como miligramos del producto por volumen, ¿ok? O un mapeo, un poco lo hablábamos antes, un mapeo de las distintas etapas dentro de el ciclo o la curva de crecimiento, donde se produce la mayor cantidad de producto y a partir de ahí tomar la decisión de lo llevamos hasta acá, a la curva de crecimiento, la cortamos acá. Obviamente en eso no solo tiene que ver la productividad, la calidad y la cantidad de impurezas relacionadas o de procesos que uno pueda tener, también influyen en qué momento el cultivo debe cortarse y tenés que limpiar todo y arrancar de vuelta, ¿ok? Pero, bueno, obviamente el título, la cantidad, la productividad, la máxima concentración de producto es algo que vamos a tener que medir. Y el rendimiento que termina siendo, después de una purificación, de un downstream, cuánto miligramos de producto sacaste por, no sé, litro de cultivo o cantidad de sustrato medido de la manera que quieras que le entregaste, ¿ok? Una cuestión más estequiométrica, digamos. 5 gramos de proteína por litro de cultivo. Es una medida de un proceso que es altamente efectivo, que es muy bueno,
se mediría así, ¿ok? Pero eso ya es a posteriori del proceso. Eso mide la eficiencia del proceso después de todos los pasos de purificación. Así que bueno, nada, duración, selección de las etapas de purificación y eficiencia final del proceso, lo podemos medir o lo podemos expresar de estas tres maneras. Y más o menos con esto estamos terminando esta parte. Nada, preguntas, impresiones, algo. ¿Entendido? Bueno, me alegro mucho. Bueno, recuerden este tema, vamos a cortar la grabación. Recuerden ese tema, esto es, todavía no terminé de decidir, y lo tengo que decidir, cómo lo voy a tomar el segundo parcial, el primer parcial. En alguna de las clases que vienen les cuento. Pero recuerden de que todo esto son conceptos para que ustedes defiendan su proyecto, tengan herramientas para armar el proyecto biotecnológico y después lo defienden, ¿ok? No se asusten, no. Algunas preguntas no van a ir por el lado de, ¿y usted cómo mediría? ¿En miligramos de producto por volumen o miligramos de producto por litro, por hora o por día de producción, la productividad o la concentración? No van a ir por ese lado ninguna pregunta. Yo lo que quiero transmitir, a veces es difícil de transmitirlo, pero es esta cuestión de la concatenación de las cosas en un proyecto biotecnológico y que normalmente una cosa está influyendo a la anterior, ¿ok? Es que tiene que estar bien pensada desde el principio. Creo que lo habíamos hablado un poquito en la primera clase, ese concepto de que uno ya desde el momento, por ejemplo, de la biología molecular, si va a arrancar desde ahí, tiene que tener en claro un montón de cosas que van a afectar el proceso a posteriori. Por ejemplo, vas a producir algo tóxico, bueno, tenés que pensar cómo producirlo de manera inactiva, cómo lo vas a purificar, cómo vas a hacer para fermentarlo, llevarlo a gran escala, cómo vas a hacer para sacarte de encima después algún subproducto de esa fermentación, cómo vas a hacer toda la parte de disposición final de los residuos, cómo vas a formular el producto final, cómo lo vas a hacer los controles de proceso, cómo le vas a hacer los controles de calidad, las cuestiones regulatorias a posteriori, etc. La verdad es que eso también quiero que ustedes se queden en la cabeza. Un proceso biotecnológico va de la A a la Z y probablemente tenga muchos de los elementos que vamos a ir viendo durante las clases, y ustedes tienen que entender cada uno de esos y cómo afectaría cada paso anterior al posterior. Y cómo, si ustedes hacen o toman decisiones incorrectas, el proceso biotecnológico en la práctica después nunca se puede llevar a cabo, nunca se puede llevar adelante. Ese es el concepto general, que yo quiero que ustedes me expliquen bien en un final. Lo voy a volver, porque por ahí soy muy repetitivo sobre esto, pero es lo que contaba, creo que en alguna clase, que noté que hubo algo que se perdió ahí con la virtualidad, que es esa noción del concepto del proyecto biotecnológico. Entonces voy a insistir con esto, de que se entienda el proceso biotecnológico y que se pueda explicar bien. Es eso nada más lo que queremos. Así tenemos unos finales en paz y no pasa como pasó el año pasado, que casi la mitad de la gente desaprobaba y yo no lo podía creer porque no es una materia para desaprobarla, pero bueno, había cosas que estaban muy mal presentadas. Entonces, yo hago la autocrítica de que algo no termine de transmitir correctamente. Entonces, voy a ser muy repetitivo con esto. ¿Cuánto tenemos para explayarnos en el proyecto? Y yo lo había puesto como que 10 minutos, ¿no? Hermosa materia, me encanta. Está muy bien explicado. Más o menos está explicado. Consulta. Más o menos fecha estimativa del trabajo o primer parcial. Mediados de octubre, tirando a 20 de octubre.
más o menos. Sería esa la fecha. Creo que 20 y pico de octubre, no sé, ya la tengo definida, pero cae por ahí. Entiendo que les cae bien eso, porque los primeros parciales suelen caer ahora, en septiembre, a ustedes. Así que digamos, no coincide, me parece, con muchos otros parciales. Y la idea también es que para el momento del primer parcial ustedes ya hayan visto varias clases, cosas que tengan un poquito más de perspectiva, porque acuérdense que después viene el segundo parcial, que en realidad es el resumen del proyecto. Entonces, la idea es que el primer parcial sea lo más abarcativo posible. Por eso lo hacemos tan tarde. Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene. Igualmente, buen fin.